A continuación vamos a hablar de las anomalías de la línea media. Las anomalías de la línea media son unas malformaciones frecuentes dentro de las malformaciones cerebrales, y nosotros vamos a evaluar las estructuras de la línea media normalmente en la exploración básica del cerebro fetal utilizando los cortes axiales. Estos cortes axiales nos permitirán identificar tanto signos indirectos como signos directos de patología de la línea media. De los tres cortes axiales habituales, el que utilizaremos con más frecuencia y el más rentable para ver la línea media es el corte transventricular, en el que evaluaremos lo que llamamos el complejo anterior, formado por el cavum del septum pellucidum, como esa estructura anecoica que tiene como unas paredes más hiperecogénicas que corresponden al septum pellucidum. Esta cavidad del cavum del septum pellucidum interrumpe lo que es el eco medio y está situado en el tercio anterior de la cabeza fetal. Veremos cómo este cavum separa lo que son las dos asas anteriores, que normalmente se disponen como en forma de comas, emergiendo desde el cavum. Veremos la línea interhemisférica, la fisura interhemisférica, tanto por delante como por detrás del cavum, como una estructura, es la única estructura que interrumpe la línea interhemisférica, el cavum del septum pellucidum. Y veremos también el cuerpo calloso en el corte sagital, formando como la pared anterior del cavum. Aquí tenéis el cuerpo calloso en su porción de lo que se llama la rodilla del cuerpo calloso. A nivel posterior veremos también lo que es la línea interhemisférica, veremos la cisura parieto-occipital y veremos también lo que son las astas posteriores de los ventrículos laterales con su plexo coroideo en su interior. Por lo tanto si cuando en una ecografía de screening evaluamos el complejo anterior, lo damos como normal, es decir, presencia de cavum de septum pellucidum, asas anteriores en forma de coma, vemos la parte del cuerpo, el lleno del cuerpo calloso, vemos la línea interhemisférica, vamos al complejo posterior, parieto occipital, línea interhemisférica, también cuerpo calloso, a nivel de lo que sería más el esplenio, como veis aquí en la flecha. Pues cuando tenemos todas esas estructuras, esos complejos normales, esto es muy buen predictor de que las estructuras de la línea media sean normales, ¿vale? Y eso es un concepto importante. Cuando todo en una ecografía del segundo trimestre vemos que esas estructuras son normales, muy buen predictor de que no hay patología a nivel de las estructuras de la línea media. Cuando hay alguna estructura que nos parezca anormal, sí que tendremos que avanzar y realizar los cortes coronal y los cortes sagitales. A nivel del corte coronal, el más rentable es el corte a nivel transcaudado, es un corte central a nivel transcaudado. Y aquí podemos evaluar también la presencia del cuerpo calloso, que nos queda en la profundidad de la línea interhemisférica, como este cuerpo calloso tiene en la parte inferior lo que es el cavum del septum pellucidum, y de este cavum emergen también las dos astas anteriores en disposición de coma, como habíamos comentado anteriormente. Vemos también las columnas del fornix como dos estructuras hiperecogénicas que se sitúan en el suelo de lo que es el cavum del septum pellucidum, y veremos también en este corte como a nivel del desarrollo cortical podemos ver lo que es la estructura o la cisura de Silvio. A nivel del corte sagital medio, es un corte muy útil para evaluar la patología de la línea media. ¿Por qué? Porque es donde veremos también el cuerpo calloso en toda su longitud, ¿vale? Es el corte que utilizaremos para medir el cuerpo calloso desde su parte más anterior a la parte más posterior. Veremos el cavum del septum pellucidum por debajo del cuerpo calloso, veremos el vermis del cerebelo, veremos el fornix, ¿no? Como una estructura que tiene como una especie de arco que sube desde abajo y se coloca después por debajo de lo que sería el cavum. Vemos también como por encima del cuerpo calloso tenemos la cisura cingulada, que es importante siempre fijarnos en esta cisura porque veremos cómo se altera cuando tengamos patología a nivel del cuerpo calloso. Y ahora nos centramos ya en lo que es la patología del cuerpo calloso. Y primero vamos a hablar un poquito de esa estructura. Esa estructura al cuerpo calloso es la mayor de las comisuras cerebrales, ¿vale? que intercomunica las diferentes áreas de los dos hemisferios. Podemos definir 4 partes diferentes del cuerpo calloso, lo que se corresponde a lo que sería el rostrum o pico, el genu o rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso y el esplenio, que es esta parte posterior más gruesa del cuerpo calloso.
Es una estructura que tiene funciones tanto a nivel de coordinación motora como funciones sensitivas, sensoriales y cognitivas. Es una estructura con muchas funciones diferentes que la que se empieza a formar a la semana 12, que lo veremos siempre formado a partir de la semana 18. Pero no nos tenemos que imaginar que es esta estructura tan bidimensional que tenemos aquí, sino que es una estructura totalmente tridimensional, ¿no? Formado por millones de fibras de sustancia blanca que cruzan de un hemisferio a otro y comunican las diferentes partes de los dos hemisferios, incluido las áreas corticales. A nivel de la patología del cuerpo calloso nos vamos a centrar en lo que es la genesia completa de cuerpo calloso y también los cuadros de disgenesia o genesia parcial, y veremos las diferencias entre esos dos cuadros. En cuanto a la genesia completa del cuerpo calloso, en los cortes sagitales vamos a ver signos, en primer lugar, signos indirectos. Los principales signos indirectos van a ser la ausencia del cavum del septum pellucidum. Fijaos aquí el complejo anterior normal, y aquí vemos como no hay cavum del septum pellucidum, y además tenemos lo que llamamos la colpocefalia, que es esta forma peculiar de los ventrículos laterales, con una asta anterior adelgazada y una dilatación posterior, ¿vale? Y es importante, la colpocefalia es forma y además dilatación de más de 10 milímetros. La colpocefalia es poco frecuente por debajo de la semana 24. ¿Por qué? Porque aunque los ventrículos tengan la forma de coma, como veis aquí, es poco frecuente que haya dilatación ya a edades gestacionales tan tempranas. Fijaos aquí como tenemos también, ¿no?, la ausencia de cavum con esa disposición paralela de las asas anteriores muy típica de la genesia de cuerpo calloso. La colpocefalia, en cambio, es mucho más frecuente en el tercer trimestre. Fijaos que aparece en el 70% de los casos, en la cual normalmente sí que tendremos ya dilatación de la asta posterior con ese adelgazamiento de la asta anterior de los ventrículos laterales. Fijaos como no hay cavum del septum pellucidum, y ahí este aspecto como en dientes de sierra, ¿no?, de la parte central de los hemisferios cerebrales, que es muy típico también de la genesia del cuerpo calloso. En esos cortes axiales también veremos signos directos, y el signo directo prácticamente va a ser la alteración del complejo anterior, ¿vale?, donde vamos a ver como no existe el cuerpo calloso, como veis aquí, no existe el cuerpo calloso, y en su lugar vemos como hay una línea interhemisférica que no queda interrumpida por la presencia del cavum del septum pellucidum, y hay esas asas anteriores que se disponen en situación paralela, línea interhemisférica continua, asas en situación paralela y colpocefalia también vemos aquí. A nivel de los cortes sagitales y coronales también tenemos signos indirectos y signos directos, ¿no? Los principales signos indirectos, como lo veíamos antes, ausencia de cavum de septum pellucidum. Aquí hay cavum, mientras que en esta foto de aquí arriba veis como no hay cavum. Disposición paralela de las asas anteriores en paralelo, mientras que aquí están como emergiendo desde el cavum, ¿no?, en condiciones normales. Veremos como hay también una ausencia de la cisura cingulada por encima de lo que es el cuerpo calloso, tampoco la vemos en esa disposición de aquí. Y vemos también como hay ausencia también de la arteria pericallosa, como es esta arteria que recubre el cuerpo calloso en su parte superior, mientras que cuando no hay cuerpo calloso tampoco podemos identificar esta arteria. También veremos, evidentemente, signos directos, ¿no?, de la genesia de cuerpo calloso. En el corte coronal veremos que hay ausencia de cuerpo calloso, ¿no? No vemos el cuerpo calloso cruzando de un hemisferio a otro, como lo veríamos aquí abajo, y vemos como hay también disposición, y a nivel del corte sagital tampoco vemos cuerpo calloso, ¿no? Aquí no se identifica el cuerpo calloso a nivel central. Fijaos, aquí no hay cuerpo calloso, y vemos esta disposición de los surcos en disposición radial, que es muy típica también. No hay giro cingulado y hay esta disposición radial de los surcos de la cara interna. Un cuadro diferente sería el de disgenesia o agenesia parcial del cuerpo calloso. En este caso vamos a tener también signos indirectos y signos directos. Como signos indirectos podemos encontrarnos con cavum de forma rara, ¿no?, un cavum que es más pequeño del normal, que tiene forma, por ejemplo, triangular, con unas asas anteriores que a veces pueden estar más paralelas de lo que habitualmente las vemos. En el corte coronal vemos también cómo nos cuesta identificar el cavum, y hay esas asas anteriores con disposición extraña.
¿no? Y el signo directo va a ser el corte sagital, ¿no? Veremos un cuerpo calloso de tamaño reducido. Fijaos aquí como es un cuerpo calloso donde vemos que no hay pico, vemos una parte de la rodilla, y vemos como hay también una parte del cuerpo, pero queda como interrumpido, y toda la parte posterior del cuerpo calloso no la conseguimos identificar como la identificamos aquí, ¿no? Está prácticamente no hay falta la mitad del cuerpo y todo el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? Estamos ante una agenesia parcial o disginesia de cuerpo calloso. También nos podemos encontrar en que podemos tener una arteria pericallosa que se disponga en una situación ascendente, ¿no? En lugar de tener paralela al cuerpo calloso, vemos que llega un momento en que empieza a subir para arriba. La patología del cuerpo calloso es una patología que va muy frecuentemente asociada, hasta un 40% de los casos, con otras anomalías, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel de otros órganos. Y también va asociada a un 15% de los casos con anomalías genéticas. Siempre que tenemos patología a nivel del cuerpo calloso, tendremos que buscar otras malformaciones pensando en que puede haber algún síndrome polimalformativo. Y recordar también que la disgenesia del cuerpo calloso en algunos casos puede tener un origen destructivo, ya sea por infección, por un daño hipóxico isquémico, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante realizar una buena historia clínica, realizar un estudio anatómico detallado que contenga ecocardiografía, realizar un estudio genético como mínimo con microarray, y cuando este es normal, sobre todo si hay otras anomalías asociadas, pensar también en el exoma, realizar un estudio de descartar infecciones, y veremos que también es muy útil la resonancia magnética. En este cuadro de aquí a la derecha podéis ver diferentes síndromes polimorformativos que pueden ir asociados a la genesia de cuerpo calloso, ¿no? Como el Moat-Wilson, el Miller-Dicker, el acrocallosal, el Joubert, el Meckel-Gruber, el Aicardi, por ejemplo, como síndromes frecuentes asociados a anomalías del cuerpo calloso. Una cosa importante es que nosotros, aunque no podamos ver alguna anomalía, tenemos que tener en cuenta que tenemos un falsos negativos del 15%, es decir, casos que los vamos a considerar aislados, que no vamos a encontrar ninguna otra hallazgo aparte de la genesia de cuerpo calloso, pero que al final sí que tendrá alguna otra patología asociada, y eso nos va a pasar en un 15% de los casos. Es importante a la hora de aconsejar a los pacientes, pues explicarnos que existe esta limitación a nivel prenatal. La resonancia magnética es importante también en la patología del cuerpo calloso, tanto por la confirmación diagnóstica, como veis, tanto como vemos aquí, signos indirectos, ausencia de cabo, colpocefalia, ausencia de cuerpo calloso en el corte coronal, ausencia de cuerpo calloso y surcos en disposición radial en el corte sagital, todos los mismos signos que veíamos a nivel ecográfico. Pero aparte, va a ser muy importante a la hora de detección de anomalías asociadas, sobre todo a nivel del córtex, y es porque es una prueba de imagen que va a ver mejor el córtex que la ecografía. Por lo tanto, y fijaos como en un 22% de los casos vamos a tener una resonancia magnética, algún hallazgo asociado, como por ejemplo displasias corticales, lisencefalia o heterotopias, y eso evidentemente va a tener un impacto en el pronóstico de aquel feto. Porque claro, una de las siguientes preguntas una vez hemos hecho el diagnóstico es ¿cuál va a ser el pronóstico, doctor? Pues es muy importante tener en cuenta que las disfunciones asociadas al cuerpo calloso son frecuentes, ¿no? Tenemos que representa entre el 2 y el 3% de los niños con alteración del neurodesarrollo. Fijaos cómo van a aparecernos defectos a nivel de la transmisión de información compleja interhemisférica, y es una patología que tiene un amplio espectro clínico, con clínico más evidente a medida que el niño va siendo mayor, ¿no? Porque como va a afectar muchas veces a funciones superiores, en los niños en edades tempranas puede ser difícil de ver sintomatología que nos va a aparecer a lo largo de su infancia más tardía. Tenemos casos incluso de niños con CI normal y que pueden tener también ciertas dificultades cognitivas y sociales. Importante asociado a déficit de atención, autismo, trastornos psiquiátricos, epilepsia. Una de las cosas que es importante cuando nosotros tenemos una genesia de cuerpo calloso, ¿no?, es intentar ver si es una genesia aislada o no aislada, porque si la catalogamos como genesia aislada, ¿no?, va a ser un cuadro que va a tener un relativo buen pronóstico, ¿no? Tenemos una genesia completa de cuerpo calloso con un 84% de desarrollo normal, un 8% de borderline y un 8% de casos con una alteración severa del neurodesarrollo. Eso es un poquito peor cuando en los casos de disgenesia o agenesia parcial. En aquí vamos a tener que son normales aproximadamente 2/3 de los casos, un 7% pueden tener una discapacidad moderada, y fijaos que casi un tercio va a tener una discapacidad severa en las disgenesias de cuerpo calloso.
Y el pronóstico evidentemente será mucho más severo cuando la genesia de cuerpo calloso no sea aislada y vaya asociado a otras malformaciones, a un cuadro polimorformativo o a otras anomalías del sistema nervioso central. En esos casos casi siempre va a tener un cuadro de discapacidad que muchas veces puede ser moderada a severa, defectos visuales, alteraciones del lenguaje, dificultad en la alimentación, convulsiones, por lo tanto cuadros mucho más severos cuando van asociados a otras patologías. Por lo tanto, en la genesia del cuerpo calloso, tanto si es completa como si es parcial, vamos a tener que hacer una historia clínica detallada, ecocardiografía y ecografía anatómica detallada, estudio genético con cariotipo, UFPCR, array e incluso a veces exoma, y también estudio de infecciones. Si todo esto nos sale, si toda la genesia del cuerpo calloso al final la catalogamos como no aislada, recordar la presencia alta de síndromes genéticos o síndromes polimorformativos en un 44-85% de las veces, y por tanto un pronóstico desfavorable. Mientras que si la catalogamos de aislada, teniendo en cuenta ese 12-15% de falsos negativos, vamos a realizar un control cada 4 semanas con ecografía, neurosonografía y también resonancia magnética, idealmente a las 30-32 semanas como mínimo. Si todo esto y no encontramos ninguna anomalía, el pronóstico va a ser un pronóstico favorable en el 75-80% de los casos. Por lo tanto, vamos a poner entre paréntesis este pronóstico incierto. Mientras que si tienen alguna anomalía asociada, sobre todo del desarrollo cortical, en este caso el pronóstico será desfavorable y por lo tanto ya no pondremos entre paréntesis el pronóstico incierto a nivel del desarrollo, sino que ya será un pronóstico más desfavorable y ya podremos desde el principio. Recordar que los niños con patología del cuerpo calloso es muy importante que haya un control neurológico durante toda su infancia, porque puede haber alteraciones que nos vayan apareciendo durante todo el desarrollo del niño. Y finalmente recordar que uno de los principales factores pronósticos que vamos a tener es la presencia o no de anomalías asociadas, que eso es lo que nos va a dar lugar al peor pronóstico en la genesia de cuerpo calloso. Pasamos a otra de las patologías, a la segunda parte de la clase, que irá encaminada a evaluar lo otro cuadro que nos podemos encontrar cuando realizamos una ecografía de screening, y es aquellos casos en que vemos una ausencia de paredes del cavum del septum pellucidum, o lo que llamamos una genesia del propio septum pellucidum, ¿no? El cavum del septum pellucidum tiene como límites laterales lo que es el propio septum pellucidum, ¿no? que es como las que forman las que son las paredes de este cavum. En algunas ocasiones vemos como no hay el complejo anterior queda totalmente alterado porque no vemos septum pellucidum y hay una comunicación a nivel de las asas anteriores, que veis aquí da esta imagen como en semiluna, ¿no? Una imagen totalmente en semiluna. Fijaos que lo podemos ver muy bien en el corte axial, esta comunicación, ausencia de cavum de septum pellucidum con comunicación de asas anteriores, y también en el corte coronal. Fijaos aquí, no hay septum pellucidum, ¿no? que divida lo que son las asas anteriores, como veis en la imagen inferior, y en cambio tenemos una comunicación de las asas anteriores por la ausencia de este septum pellucidum. Eso es un cuadro que realmente es un reto diagnóstico en vida fetal, sobre todo, porque nos va a dar lugar básicamente a hacer diagnóstico diferencial entre esas tres patologías, entre lo que son los cuadros de holoprosencefalia, la displasia septo-óptica y también un cuadro que es raro, que es la genesia de septum aislada, y que el problema de esas patologías es que el pronóstico puede ser desde un pronóstico muy desfavorable a un pronóstico favorable, y por lo tanto será importante intentar diferenciar bien los casos para poderlos catalogar de una cosa u otra, porque tendrá implicaciones importantes en su pronóstico. El primer cuadro de lo que vamos a hablar es el cuadro de holoprosencefalia, ¿no? Un cuadro normalmente severo producido por una falta de división precoz de los hemisferios, ¿vale? Tenemos diferentes estadios de holoprosencefalia. La más grave es la holoprosencefalia alobar, ¿no? que sería la que veis aquí en la parte inferior. Hay una falta de división completa de los hemisferios, con una cavidad ventricular única, grande, y con una fusión de todas las estructuras posteriores. Veis aquí los tálamos fusionados. Es una patología que muchas veces vemos ya en primer trimestre por la falta de línea interhemisférica que divida lo que son los dos hemisferios cerebrales.
El segundo nivel es la de la holoprosencefalia semilobar, en la que hay una fusión a nivel anterior, pero con cierta división posterior. Fijaos en este cuadro, cavidad única ventricular en la parte anterior, pero en cambio división y línea interhemisférica posterior. Los tálamos aquí están divididos y también tenemos una fosa posterior relativamente conservada. Holoprosencefalia semilobar. Pero sobre todo en el cuadro en el que nos vamos a centrar más cuando tenemos una ausencia de paredes del cabum, que es en la holoprosencefalia lobar, ¿no? Es ese cuadro sutil en el que tenemos una fusión únicamente en la parte más anterior, a nivel de las asas anteriores de los ventrículos laterales. Los cuadros holoprosencefales suelen ser cuadros graves, no asociados muchas veces a alteraciones de la línea media facial, hipotiroidismo, ciclopía, arritmia, cebocefalia, fisuras labiales y fisura palatina, y muchas veces asociado a anomalías cromosómicas como son la trisomía 13 o la trisomía 18. Nos paramos un momento en lo que es la holoprosencefalia lobar, como este cuadro en lo que se va a presentar como un defecto sutil, ¿no? En lo que vamos a encontrarnos sobre todo una fusión variable a nivel de la zona del giro cingulado, una fusión de las asas frontales de los ventrículos laterales y una fusión de a nivel de los fornix, ¿no? Una falta de división. Típicamente la presentación típica que nos vamos a encontrar normalmente en un feto con ausencia de septum pellucidum, con comunicación de las dos asas frontales, y también puede haber un grado variable de dilatación de los ventrículos laterales. Un cuadro muy característico, un signo muy característico de la holoprosencefalia lobar es lo que se llama el signo de la reptación de la serpiente bajo el cráneo, y básicamente es un signo que es difícil de ver en vida fetal y que se corresponde a un trayecto superficial de la arteria cerebral anterior por debajo del cráneo que deja la marca a nivel del cráneo, pero que es un cuadro que es difícil de evaluar a nivel prenatal. En cuanto al pronóstico de la holoprosencefalia lobar, suele ser un pronóstico bastante incierto, la mayoría de los casos con un cuadro de discapacidad intelectual importante, con secuelas neurológicas también importante, aunque se han descrito casos también más leves con una expectativa de vida y de desarrollo bastante normal. Dejamos este primer cuadro de holoprosencefalia, nos vamos al segundo de los diagnósticos, ¿no? Lo que llamamos la displasia septo-óptica o síndrome de Morsier. Ese es un cuadro que también es un reto diagnóstico durante la vida fetal, porque es un cuadro que es bastante sutil en cuanto a las malformaciones. Se caracteriza por una tría clásica formada por la agenesia de septum pellucidum, la hipoplasia de los nervios ópticos y la disfunción hipotálamo-hipofisaria. Con dos o más de estos síntomas ya se puede catalogar de displasia septo-óptica. La sospecha diagnóstica la tendremos en un feto en que tengamos una ausencia de cabum de septum pellucidum, como veis aquí, ¿no? No hay septum pellucidum, hay una comunicación o una fusión de las asas anteriores de los ventrículos laterales. Fijaos en la imagen esta en semiluna, esta fusión de las asas de ventrículos laterales, que muy típicamente en la displasia septo-óptica presentan una estructura cuadrangular de esas asas anteriores a nivel superior y una estructura picuda a nivel inferior. ¿Por qué? Porque aquí no hay fusión de los fornix, que nos continúan apareciendo como dos estructuras separadas a nivel inferior de lo que sería la área de fusión de los ventrículos. A este nivel estarían los fornix. No hay fusión de fornix. Puede haber un cuadro más o menos grave de ventriculomegalia, y normalmente sí que tenemos cuerpo calloso, que en algunas ocasiones puede estar más o menos adelgazado. Es una patología que en algunas ocasiones también puede ir asociada a otras anomalías del desarrollo cerebral, como las displasias corticales, esquisencefalia, heterotopia, en algunas ocasiones agenesia de cuerpo calloso y también anomalías del desarrollo craneofacial. En la displasia septo-óptica nosotros a nivel fetal la podremos sospechar cuando tengamos un feto con fusión de asas anteriores. Tendremos que evaluar siempre lo que es el quiasma óptico, ¿no? Intentar evaluar el quiasma óptico, que en vida fetal lo podemos intentar evaluar. Se ha descrito a nivel de los cortes transversos, o en la situación central a nivel del polígono de Willis, y también a nivel coronal, que es el corte que nosotros acostumbramos a utilizar. También en este corte coronal medio, ¿no? Vemos que en la zona del polígono de Willis ponemos el Doppler color, se dibuja el polígono de Willis y en el centro
tenemos lo que es el quiasma óptico y aquí lo podemos medir y existen curvas de normalidad para las mediciones del quiasma óptico también. También nos puede ayudar la evaluación del quiasma óptico y de los tractos ópticos y de los nervios ópticos, la resonancia magnética, para sospechar que no puede haber una hipoplasia, ¿no? Si tenemos un feto con una fusión de asas anteriores, el siguiente paso será ir a buscar cómo están los tractos ópticos para descartar la displasia septo-óptica. Como veis aquí, la resonancia nos puede ayudar porque identifica muy bien el quiasma óptico, tanto aquí como aquí lo podéis ver, y también en alguna secuencia nos puede ayudar a veces a identificar incluso la hipófisis como esta zona más hiperecogénica que veis, hiperintensa, perdón, que veis aquí en la zona también baja a nivel de la silla turca. Y nos puede hacer sospechar un problema a nivel de la hipófisis o un problema a nivel del quiasma óptico, pues una presencia de una displasia septo-óptica, que ya hemos dicho que en vida fetal es un reto diagnóstico bastante importante. En cuanto a la clínica y el pronóstico, también es bastante variable. No tenemos cuadros más leves y cuadros más graves. La afectación visual variable puede ser significativa en un 23% de los casos. Puede ir desde ceguera completa, ceguera de color, nistagmo, estrabismo. Puede haber hipopituitarismo anterior o posterior, que su presencia evidentemente nos va a empeorar el pronóstico del cuadro, con presencia de alteraciones a nivel del crecimiento muy frecuentes, a nivel también de diabetes insípida y hipogonadismo por alteración de las funciones de la hipófisis, y evidentemente el pronóstico aún será mucho peor si hay otras anomalías asociadas a nivel cerebral, con presencia de convulsiones, retraso del desarrollo e incluso parálisis cerebral. Por tanto, es un cuadro que puede tener un espectro muy amplio de clínica y que a nivel prenatal no solo es difícil de diagnosticar, sino que además tiene un espectro y un pronóstico bastante incierto al tener esta clínica tan variable. Así que cuando tengamos anomalías asociadas podremos estar más a favor del mal pronóstico, pero cuando esas anomalías no tenemos anomalías asociadas, el pronóstico quedará más incierto, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la afectación visual, que será bastante difícil de poder predecir en vida prenatal. Por lo tanto, ante una comunicación anterior vamos a intentar diferenciar lo que son los cuadros de holoprosencefalia, en lo que vamos a tener básicamente muchas veces asociadas a anomalías de la línea media como a facial. Vamos a tener también fusión de estructuras del cerebro, como a nivel de los fornix, a nivel del giro cingulado, por ejemplo, y vamos a tener también un cuadro de alteración de desarrollo importante. También tendremos que ir a evaluar siempre que tengamos esta comunicación anterior el quiasma óptico, porque si hay una hipoplasia de ese quiasma óptico deberemos sospechar lo que es la displasia septo-óptica, y cuando todo esto salga normal y no identifiquemos ninguna anomalía, tendremos que estar pensando en que nos podamos encontrar con una agenesia de septum de pelucium aislada, que es un cuadro que es muchas veces mucho más benigno y que tendrá casi siempre un buen pronóstico. Pero el problema básicamente es poder descartar todo lo otro, que muchas veces va a ser difícil, ¿no? Y que también vamos a tener un cierto número de falsos negativos que vamos a dar como agenesia aislada del septo, y que finalmente va a tener alguna otra patología que no se ha podido detectar en vida prenatal. En algunos casos también podemos tener una separación a nivel de la porción anterior de los ventrículos laterales, con ausencia de división del córtex y de los ganglios basales, como podemos ver en este caso de holoprosencefalia y variante enteremisférica, comunicación anterior amplia, pero con fusión a nivel del córtex y fusión también de los fornix, que nos parece como esta bola aquí en medio, como de la zona del tercer ventrículo. Y a veces podemos tener casos en que ha habido inicialmente una división normal, pero que, por ejemplo, porque ha habido una hidrocefalia, se nos ha destruido parte de lo que es la línea media y del septum, y hay una comunicación a nivel de las asas anteriores. O también nos podemos encontrar en que podemos haber una malformación cortical, como por ejemplo una esquizencefalia, en la que hay una comunicación también de los ventrículos con la zona externa del cerebro.
Por lo tanto, cuando tengamos una ausencia de paredes del septum pellucidum, nos vamos a encontrar con una patología que es difícil de tratar en vida prenatal, pero que es importante siempre realizar un estudio con neurosonografía detallada, especial atención al cuerpo calloso y a la presencia de fusión a nivel de algunas zonas tanto del córtex como a nivel de los ganglios basales para descartar las oroprosencefalias, realizar un estudio ecográfico fetal detallado y ecocardiografía para descartar la presencia de cardiopatía congénita u otras anomalías a nivel de la línea media. Importante realizar también el estudio genético como mínimo con microarray, pero fijaos también que en algunos casos, sobre todo cuando va con anomalías asociadas, pensar también en el exoma para que nos va a ampliar el rendimiento del estudio genético. Y evidentemente en este caso sí que es imprescindible utilizar la resonancia magnética, primero para evaluar el quiasma óptico, para descartar lo que es la displasia óptica, pero también para evaluar el cuerpo calloso, la presencia de anomalías del desarrollo cortical asociadas que nos pueden empeorar mucho también el pronóstico, tal como hemos dicho. Eso es todo en cuanto a las anomalías de la línea media. Muchas gracias.